Querida secretaria, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Indicaciones e informe financiero complementario del Ejecutivo, de fecha 5 de julio, del proyecto de ley que modifica disposiciones del Código de Minería, la Ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, la Ley número 18.097 y el Decreto Ley 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería correspondiente al boletín 15.510-08. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Acevedo, Bello, Marzán, Nullao y Santibáñez y de los diputados señores Barría, Bernales, Ramírez, Don Matías y Venegas, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales. Boletín 16.051-08. Oficio número 18.497 del Secretario General de la Corporación, de fecha 19 de junio, mediante el cual comunica que esta comisión informará como segunda comisión técnica el proyecto de ley que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado, boletín 16.035-03, actualmente radicado en la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo. Se hace presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 222 del reglamento de la Corporación, esta comisión deberá remitir su informe en el plazo de 30 días o en el menor que corresponda en caso de haberse ingresado trámite de urgencia. Cuarto lugar, oficio de su excelencia el presidente de la República de fecha 3 de julio, por el cual se presenta la urgencia suma para el boletín 15.510-08. Oficio número 85 del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco Mate, de fecha 19 de junio, en respuesta al oficio 91 de esta comisión, mediante el cual informa, mediante nota interna del vicepresidente de Abastecimiento, que se ha llevado a cabo el proceso de negociación y cumplimiento del acuerdo marco entre las empresas contratistas y Codelco. Otro oficio del presidente del directorio número 84 de Codelco, de fecha 20 de junio, en respuesta al oficio 86, mediante el cual adjunta nota interna del vicepresidente de Abastecimiento con la cantidad de proveedores que se han adjudicado licitaciones durante los últimos 3 años en la división Chuquicamata, indicando el comportamiento de las empresas respecto al cumplimiento de las obligaciones que impone el respectivo contrato y el número de adjudicaciones por proveedor durante el referido periodo. Carta del vicepresidente de la Asociación de Peritos Mensuradores de Chile, señor Miguel Tovar, de fecha 20 de junio, mediante el cual remite algunas sugerencias a los planteamientos vertidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Instituto Geográfico Militar y el Ministerio de Minería ante la sesión de la comisión el día 14 de junio. Solicitud de audiencia de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, limitada FENACOPEL, y a las cooperativas eléctricas que la integran, de fecha 4 de julio para exponer sobre los efectos económicos en las cooperativas debido al retraso por parte de la autoridad en la definición de las nuevas fórmulas tarifarias aplicables a los clientes finales regulados que regirán durante el cuadrienio noviembre 2020-noviembre 2024, así como de la aplicación de diversas normas asociadas a la estabilización de precios. Solicitud de audiencia al directorio del Sindicato Chuquicamata de Codelco, de fecha 19 de junio, con el objeto de presentar un proyecto elaborado por la organización sindical en representación de los trabajadores respecto al fortalecimiento de la capacidad de fundición refinería en Chile, particularmente con la visión de la fundición refinería de la división Chuquicamata. Solicitud de audiencia al presidente del Sindicato de Trabajadores número 1 de la fundición en Nambi de la Lira de Nami, señor Eduardo de la Barrera, de fecha 29 de junio para exponer ante la comisión y que están presentes el día de hoy. Solicitud de la diputada Marta González Olea, de fecha 4 de julio, con el objeto que la comisión invite a la Gerencia General de Codelco, a la Vicepresidencia de Proyectos División El Teniente y a Cerna Geomín, a fin de que puedan entregar antecedentes relativos al manejo del evento climático dentro de la empresa en la División El Teniente. Oficio reservado número 279 de la Empresa Nacional del Petróleo, de fecha 3 de julio, mediante el cual remite antecedentes solicitados por la comisión relativo a la compra de crudos que realiza ENAP. Oficio ordinario de la Empresa Nacional de Minería, de fecha 29 de junio, en respuesta al oficio 95, por el cual remite información solicitada sobre el programa de fomento de la Empresa Nacional de Minería, denominado Reconocimiento de Recursos y/o Reservas y Planificación Minera en las regiones de Antofagasta y Atacama, y finalmente nota del Ministerio de Hacienda, de fecha 10 de julio, por el cual excusa la asistencia del Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, a la sesión de hoy, debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, María Cristina. Entonces, vamos a dar la palabra con respecto a la cuenta.
¿A la cuenta? Ya. ¿Nadie? ¿A la cuenta? Sí. Diputado. Ay, ¿sí? ¿Diputado Mulet? Es que el único que tiene su, su mano alzada, disculpe, diputada. Estaba tratando de... Jaime Javier. Sí. No lo escuchamos. A ver. No, estará muteado. Parece que está sin audio. Mm. Diputado, no lo escuchamos. Es un problema de... Diputado, Sí. quizás pueda salir e ingresar nuevamente. A lo mejor no quedó activado su audio. Sí. Ahí está muteado, ahí se muteó. Ah, ya. Pero recién, sí. ¿Se escucha ahí o no? No, no lo escuchamos. No. Voy a salir y ahí hablando. Ahora sí, Ahí sí. ahora sí. Ok, estoy en Ya. ese computador que dice Javiera. Ya. Solo pedir un oficio a la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, Sí. que tiene que ver con algunos de los temas que seguramente No. se van a tratar hoy día. Es un oficio para que envíe a la Comisión de Minería el informe que hizo sobre la rentabilidad de la fundición, del proyecto Fundición Nueva Fundición en Nambi de la Lira. Ese informe da una rentabilidad determinada, positiva, que después fue puesta en duda por parte del directorio de la Empresa Nacional de Minería a propósito de un correo que se hizo llegar con posterioridad. Entonces, me interesa que se aclare bien el punto. Si el informe sigue plenamente vigente, el que se entregó, que se acompañe, bueno, y quizás mejor citar también en su oportunidad al vicepresidente de Cochilco, pero mientras tanto que mande el informe de rentabilidad de la fundición. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Entonces, pues, tomamos el acuerdo para enviar el oficio y poder tener información respecto al, más bien, el pronunciamiento, ¿cierto? Como lo solicita el diputado Mulet. Si no hay, entonces, otra palabra sobre la cuenta o varios. Ya, ahora vamos al varios. Nadie más, entonces se ofrece la palabra sobre puntos varios. Tenemos al diputado Tapia y al diputado Matheson. Muchas gracias, presidente. Primero, darle bienvenida a los dirigentes de NAMI Planta Mata, a la señora Nora Miranda y Eduardo de la Barrera, bueno, y a los dirigentes de la Asociación Minera de Tierra Amarilla, que representan también a la región de Atacama, Eduardo Catalán y don Joel Carrizo, y alcalde de Rancagua, si lo habíamos visto por ahí. Presidente, bueno, y saludar a cada uno de los diputados y diputadas, el equipo que nos acompaña. Bienvenido, diputado Castro. Presidenta, hay un tema que yo se lo compartí el fin de semana, que es bastante preocupante. Es preocupante porque lo bueno que nosotros lo tomamos inmediatamente que subimos esta situación de vuelta de nuestro feriado legislativo, y que se trata del proyecto Rajo Inca, que está ubicado en la región de Atacama. ¿Y por qué es preocupante? Porque ahí, y un poco resumen, el 1 de febrero se le entrega una carta de término de contrato a la empresa Velaz Movitec, que es un consorcio. El mismo día se le notifica, no por esta empresa, sino por Codelco, a 800 trabajadores directos que ya dejan de pertenecer a la empresa y que la empresa se va. O sea, ni 30 días antes, ni 60 días antes, ni 90 días, el mismo día. Aquí tuvimos el día 22 de marzo en la sesión, tuvimos a Codelco, estuvimos con Máximo Pacheco, la empresa y el sindicato, que yo todo estos antecedentes lo recopilé a través de los contactos que tengo con el sindicato. Le pedimos en ese momento que se pudiese sentar la mesa, la empresa Velaz Movitec, aquí dijo, estamos con toda la disposición a sentarnos a conversar, a poder llegar a un arreglo, cómo podemos avanzar hacia adelante, pero aquí todo esto se judicializó. Y la Corte Suprema la semana pasada le dio la razón a la empresa Movitec, y Codelco tiene que pagar 12.000 millones de pesos por trabajos que Codelco no estaba reconociendo. Aparte de eso, una boleta de garantía que fue cobrada el mismo día 1 de febrero,
que tengo entendido que con esa boleta de garantía se pagaron los finiquitos y deben quedar algo de 5.000 millones. Hay deuda con proveedores locales, con proveedores locales que yo creo que deben dar por ahí como, no sé, cerca de 2.000 millones de pesos y que tiene súper complicado a la gente, especialmente en la región de Atacama. Entonces aquí aparecen muchas interrogantes nuevamente. O sea, la interrogante que Codelco no permite que se retiren de la faena todo el equipamiento y las maquinarias que esta empresa tenía. Es decir, cargadores frontales, motoniveladoras, camiones de alto tonelaje, y resulta que son aproximadamente 5 meses que lo tiene retenido ahí. Y aquí va a venir otra demanda, que yo creo que pasaría los 30, 40 millones de pesos, y ya como la Corte Suprema dictaminó en favor de esta empresa, Codelco va a tener que desembolsar, aparte de los 12.000 millones de pesos que debía, cerca de 30.000 o 40.000 millones de pesos por la retención de los equipos, el resto de la boleta de garantía, y quizás ¿qué demanda más? O sea, esto es peor que las fundaciones en cuanto a recursos económicos, y la verdad es que es preocupante. Entonces, yo pido que se cite nuevamente a Codelco, que venga a darle explicación, pero explicación seria, de regreso de la semana distrital, presidenta, pero con información concreta. ¿Cuál fue la información concreta que necesitamos? ¿Quiénes tomaron la decisión de terminar este contrato de un día para otro unilateralmente? Si fue el presidente de Codelco, si fue el directorio de Codelco, si fue por votación, si fue el gerente de Salvador. Segundo, ¿por qué no llegaron a acuerdo rápidamente para solucionar este tema? Y tercero, la modalidad que ingresa la nueva empresa, porque ingresó una nueva empresa. Por lo menos yo no sé si ustedes saben, o yo por lo menos no sé si se licitó. Claro, porque licitar un proyecto de la cifra que por lo menos yo puedo manejar, puede que esté equivocado, de 350 o 400 millones de dólares, no se hace de la noche a la mañana. O sea, no se hace una licitación de esta envergadura con, no sé cuánto, 20, 30, 40, 50 equipos de alto tonelaje. Una empresa no lo tiene ahí en el taller del barrio, lo tiene que, no sé, importarlo, traerlo de otro lado. Entonces quiero ver, y también necesitamos saber cómo se hizo ese proceso, si fue asignación directa, si fue mediante un proceso de licitación, cuánto tiempo duró ese proceso de licitación y quién es la empresa definitivamente que se tomó este trabajo. Así que reunir todos esos antecedentes y que ojalá esos antecedentes estén antes de que la empresa esté acá con nosotros en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Matheson. Gracias, presidenta. El día 31 de mayo se realizó una sesión de esta comisión en que estuvieron invitados 2 empresas que se dedican a la explotación del crudo y del gas en Magallanes, y también la presidenta y el gerente general de NAP, y en esa sesión se les solicitó pudiesen enviar cuáles eran las condiciones de compra que tenían al petróleo que se importa, digamos, y principalmente el petróleo que se le compra a la empresa Roche en la República Argentina. Ellos se comprometieron en despachar el oficio al día siguiente o subsiguiente, y aún no ha llegado aquí el oficio comprometido. Por lo menos hasta la semana pasada no había llegado. Hasta la semana pasada, pero está hoy día en la cuenta, recibimos el oficio. Sí, bueno, sí. Yo la semana pasada hice gestiones con la directora de presupuesto, que fue la persona asignada por el ministro de Hacienda para que entregaran la respuesta, y ya, se le agradece. Entonces lo vamos a analizar. Llegué un poco tarde, así que perdón. No, está bien, no se preocupe. ¿Sí? Sí, diputado. Viene efectivamente en la cuenta de hoy en el punto número 12, pero se presenta que es un oficio de carácter reservado. Así que si quiere tomar conocimiento de su contenido, tiene que ir a la oficina de la Secretaría, claro. Ahí sí. Entonces llegó el oficio para que estemos todos también tranquilos. Sí, diputado Zulantay. Sí, muy breve. Yo quiero
adherir a las preocupaciones del diputado Tapia, también apoyar su presentación respecto a lo que necesitamos saber de Codelco y este caso que lo vimos cuando recibimos a la empresa en su momento. Y yo quisiera agregar algo, si fuera posible, hacer una invitación a el ex ejecutivo de Codelco, Sugarret, se me queda el nombre, don Andrés Sugarret. Hacerle la invitación porque como ya está fuera también no tiene obligación de venir, pero sería muy interesante que también en el marco de lo que plantea el diputado Tapia, poder tenerlo acá para hacerle consultas respecto justamente a este problema, porque existe algún tipo de información extraoficial que su salida, su renuncia, después de muchos años, algo tuvo que ver con este tema de los 12.000 millones que Codelco está obligado a cancelar ahora como indemnización. Muchas gracias, presidente. Ahí sí. Muchas gracias, diputado Solantay. Entonces sumamos a la invitación al señor Sugarret, ya que puede venir de manera voluntaria y sería muy interesante para esta comisión poder escuchar o que al menos pudiera dar respuesta a nuestra solicitud. ¿Sí? Yo tengo entendido que Sugarret presentó la renuncia, pero me parece que está hasta todo el mes de julio todavía pertenece a la empresa. Ah, perfecto. ¿Sí? Así es. Ya, entonces se podría puede citar. citar. Sí, todavía es parte. O invitar. Estamos pagando. Bueno, ya. Queríamos citar. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, solo para que no se nos quede en el tintero, nosotros no vamos a tener sesión este miércoles, pero entonces estaríamos retornando el día lunes 24 de julio. Por lo cual tenemos acá la solicitud de la diputada Marta, Marta González. Hoy no, el número 11. El número 11. Acá está. Entonces, para que tomemos el acuerdo y ella solicita, ¿cierto?, que se invite a la Gerencia General de Codelco, la Vicepresidencia de Proyectos División, el teniente, por los hechos ocurridos, ¿cierto?, ahí mismo en la división, y además entiendo que un accidente con un fallecido, exactamente, y a Serna Giomín, ¿ya? Entonces, y bueno, y además representantes de los trabajadores. Y por otro, quisiera hacer la solicitud para poder hacer la invitación también con respecto a una situación que está ocurriendo en Tocopilla para solicitar que se presente ENAMI para poder ver lo que está ocurriendo en una planta de cátodos de barriles Tocopilla, y también al señor Esteban Páez, presidente de la Asociación Gremial de Mineros de Tocopilla, ¿ya? Entonces, esa citación quedaría para el lunes 24, y ahí el lunes 24 vamos a hacer la citación para el día miércoles 26, que debiéramos comenzar a, si es que no hay alguna de las solicitudes. ¿Sí? ¿Algo? Había algo pendiente, presidenta, con el sindicato de Chuquicamata también, que había una invitación pendiente. Entonces, claro, lo que pasa es que se nos vamos a tener que ordenarnos. Sí, se nos suspendieron varias comisiones y nosotros teníamos citación el día lunes, el lunes pasado, o el miércoles. El miércoles se suspendió por acuerdo comité. Ah. El tema de esta misma sesión Ya. teníamos el miércoles. Ya, entonces vamos, y esa es la solicitud número 10. Sí, la audiencia del presidente del Sindicato de Trabajadores número 1 de la Fundación Hernán. Verdad. Ya. Entonces tendríamos que porque tendríamos que dos. con la secretaría se ordenan y después nos mandan la propuesta a nosotros. Para Ya. no hacerlo tan Sí, para que no se nos quede. Tenemos esos dos temas por lo menos para el lunes 24. O por lo menos para esa semana. Y de ahí en más poder ver el tema del proyecto que tenemos en carpeta. Entonces, bueno, si no hay más palabras, el diputado Mulet. Yo quisiera que invitasen, no sé si lo escuché o no. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. ¿Me escuchan? Sí, diputado. Gracias, presidenta.
No, creo que a propósito incluso de la noticia que viene hoy día en el Mercurio, donde el Instituto Libertad y Desarrollo hace un análisis bien arbitrario, diría yo, y poco serio de la situación actual de la Empresa Nacional de Minería, señalando que duplica en un año, que aumenta la dotación, hay una pérdida de patrimonio, que es un análisis bien, diría yo, sin los elementos necesarios que deben tenerse para un análisis de esta naturaleza. El Mercurio lo publica hoy día en la página B2. Yo creo que es muy importante que invitemos al vicepresidente de ENAMI, a don Jaime Pérez de Arce, para que aclare esta situación. Los antecedentes con los que yo dispongo de esta situación no es como la señala el Instituto Libertad y Desarrollo, que es un instituto, si mal no recuerdo, ligado a la UDI, de manera que hay ahí un sesgo político también, que nosotros sabemos que hay una disputa, una discusión pública que había ante el ex vicepresidente de ENAMI, que tuvo la administración en la última parte del gobierno pasado y que ha fustigado de distintas formas al actual vicepresidente de ENAMI en medios de comunicación. Entonces creo que lo justo sería escuchar a don Jaime Pérez de Arce, y yo creo que es muy importante que venga, porque los hechos y las afirmaciones de ahí son graves, Presidenta. Por eso yo pido que se invite al vicepresidente de ENAMI, don Jaime Pérez de Arce. Gracias, diputado Mulet. Estaba solicitando yo también que se presente ENAMI a la comisión. Pudiéramos entonces aprovechar esa instancia y poder pedir la información y hacer las consultas pertinentes. No, eso va a quedar para el miércoles, así que lo coordinamos. Debiera ser el miércoles 26. Sí. Entonces, ya que tenemos aquí a nuestros distinguidos, ciertos invitados, gracias. Vamos a dar inicio. Tenemos también ahí al subsecretario en vía Zoom, el subsecretario Cataldo. Entonces, vamos a partir entonces con el presidente del Sindicato de Trabajadores número 1, ¿sí?, de la Fundación Hernán Videla Lira. Fundición. ¡Oh! Estamos de moda. Ya, pues usted va a seguir. Perdón. Uy, ya. Partamos de nuevo, Presidente del Sindicato de Trabajadores número 1 de la Fundición Hernán Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería ENAMI. El señor Eduardo de la Barrera, ¿cierto?, quien va a exponer, ¿sí? Tiene la palabra entonces. Sí. Muchas gracias, Presidenta. A través de usted, saludar a los honorables diputados que están presentes. Bueno, el tema que nosotros venimos a exponer es el incalculable nivel de incertidumbre que se está viviendo con la Empresa Nacional de Minería. Creo que las personas que no conocen la región de Atacama o las regiones mineras del norte de Chile no imaginan lo que significa ENAMI. La economía gira en torno a ENAMI. ENAMI es el pilar fundamental de la economía del norte de Chile. Y creemos que es impresentable en el directorio cuando Cochilco y el Ministerio de Desarrollo Social autorizan a ENAMI a iniciar los trabajos de factibilidad para el proyecto de la nueva fundición que fue aprobado. Inexplicablemente en el directorio desconocen este oficio de fecha 22 de mayo y acuerdan contratar un estudio privado para la factibilidad del nuevo proyecto. Hoy día el diputado Tapia habla de que el problema de Codelco es tan preocupante como el tema de las fundaciones. Para nosotros también. Un nuevo estudio de privado versus un organismo oficial como es Cochilco y el Ministerio de Desarrollo Social, creo que no tiene posibilidad de credibilidad sobre todo. El proyecto de la nueva fundición para Atacama es un proyecto no de los trabajadores de ENAMI, no de las asociaciones mineras, es un proyecto de la región de Atacama y el tema país. Y con fecha octubre
del 2021 se lleva a efecto en la región de Atacama el primer congreso minero, cuyo único acuerdo fue el proyecto de la nueva fundición. Se presentó con Joel Carrizo, hicimos entrega de un documento a la entonces ministra Siche, cuando era candidato el presidente Boris, y nos firmó un documento. Tenemos un documento firmado por el presidente de la República donde se compromete a modernizar la fundición en Nambi y La Lira y los planteles de ENAMI. Nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Que cumpla la palabra. Hoy día, lo decía muy bien el diputado Mulet, a través de la prensa han tratado de enlodar todo lo que es ENAMI. Pueden haber temas administrativos, pero el tema de fondo es el fomento a la pequeña y mediana minería, que no la hace nadie. Administraciones anteriores, y lo digo con responsabilidad, el señor señor Valdivieso, que escribe en la prensa que ENAMI no es rentable, que no debiera tener fundiciones, él fue vicepresidente de ENAMI. O sea, teníamos el enemigo dentro de la empresa. Pedimos una comisión investigadora por las modificaciones o alteraciones que hicieron a los balances metalúrgicos. Y hoy día cuestionan ya no solamente la administración de ENAMI, sino que cuestionan el rol de ENAMI. Hablan de que la nueva fundición debería ser para Codelco. Codelco no tiene ese rol. Codelco no tiene el rol de fomento. Codelco tiene un rol productivo. Es ENAMI la que tiene el rol de fomento. Y nos quieren medir por rentabilidades financieras. Cuando ENAMI, ¿qué es lo que hace? Tiene rentabilidades sociales. Dentro de las políticas sociales del gobierno debiera estar inserto ENAMI. Cuando nos hablan de que no somos rentables, las asociaciones mineras manejan cifras sorprendentes. Entre el 2008 y el 2015, ENAMI giró al sector minero 39.000 millones de dólares que circularon en las regiones del norte, y nos dicen que no somos rentables. ¿Qué saben de rentabilidad social? Y nos quieren medir por eso. Nosotros creemos que para mantener vivo el sector de la pequeña y mediana minería es fundamental el nuevo proyecto de la fundición para Atacama. ENAMI no ha sido capitalizado nunca. Se han retirado utilidades que nunca se generaron. No han habido inversiones mayores en ENAMI y no exigen rentabilidad. Hoy día estamos a puerta de un decreto que va a subir la captación de emisiones. Por lo tanto, si no hay nuevo proyecto, los días de ENAMI están contados. Y no queremos ver morir ENAMI. No queremos ver morir a la pequeña y mediana minería. Atacama es una región que requiere de un proyecto como el de la nueva fundición, un proyecto país, como bien lo decía el diputado Tapia. Nosotros creemos que acá faltan voluntades y que hay sesgos políticos que nos están llevando al despeñadero, digamos. La presentación que nosotros tenemos como trabajadores es esa, una presentación que habla de lo que significa ENAMI. Y cuando se cuestionan a los trabajadores que los sueldos y cosas, nosotros no vamos a ver el nuevo proyecto, por la edad que uno tiene, no va a ver el nuevo proyecto, pero sí para futuras generaciones. En gobiernos anteriores, a nosotros los trabajadores nos dan lo mismo que el gobierno esté de turno. Nosotros queremos el bien de la pequeña y mediana minería. Un proyecto que hablaba la pequeña y mediana minería rumbo a 50 años más. Eso es lo que nosotros perseguimos con el proyecto de la nueva fundición. Y que el presidente de la República, presidenta, cumpla su palabra. Está firmada ante todos los trabajadores de ENAMI. Gracias, presidente. Tiene que apretar aquí abajito.
Sí. Sí. ¿Su nombre, por favor? Eduardo Catalano, presidente de la Asociación Minera de Copiapó. Muy bien. Yo quisiera hacer un poco de historia cuando parte la Empresa Nacional de Minería con la Caja de Crédito y Fomento Minero. En el año 1927, posteriormente por la década del 50, se crea la Fundación Nacional de Paipote, FUNAPAI, y en el año 60 y tanto se fusionan estas dos empresas para formar la Empresa Nacional de Minería, cuya virtud fundamental es el Custom Smelter o la fundición por encargo. La fundición por encargo ha sido virtuoso en el tiempo y ya es una política pública de casi 100 años, va a cumplir casi 100 años. Y que un estudio que se hizo efectivamente por allá en el año 2008 hasta el 2015, en esos 7 años la rentabilidad social de la empresa nacional y el impacto nacional que tuvo en la economía fue de 39.630 millones de dólares para ser exacto. En consecuencia, este es un proyecto virtuoso por donde se le mire. Y nosotros estamos por sobre las contingencias. Nosotros queremos dejar claro de que una política de fomento de 100 años tiene que por lo menos permanecer otros 100 años. Ese es el desafío porque la pequeña y mediana minería forman un lazo indisoluble entre los productores y el desarrollo del país con la ENAMI. Somos indisolubles. La ENAMI no existe sin nosotros y nosotros no existimos sin la ENAMI. En consecuencia, es un concepto que tiene que ser resguardado. Ese es por una parte. ¿Nos queda el tiempo todavía? No. Unos minutitos. Mire, pero yo quisiera que... bueno, la idea es que nosotros venimos a avalar y a decirle a la Comisión de que la existencia de ENAMI es fundamental para nosotros. Y todos los congresistas que son de la tercera región siempre lo han hecho en forma transversal. En consecuencia, le agradecemos la presencia de ustedes en esta comisión y también el trabajo que han hecho siempre ha sido en función de que la Empresa Nacional de Minería permanezca como tal. Eso sería... Presidenta, me gustaría acotar cosas muy breves. Nosotros sentimos que la Empresa Nacional de Minería está siendo tratada o gerenciada como una empresa privada, y esta no es una empresa privada, es una empresa que nace, ¿cierto?, como una política pública con una rentabilidad social, y las lucas se van a la gente, al trabajo. No hay otro norte, aquí no hay subsidio a los mineros. Nosotros siempre hemos tenido crédito, nos han dado crédito, ¿cierto?, para desarrollo, para inversión, crédito de fomento neto en las zonas mineras y tenemos un poder de pago de un 98%. Eso es lo que se paga en planilla, porque nos descuentan por planilla nosotros nuestros créditos, de mecanización incluso. Y el 2% que no paga es el que se muere, es el productor que se muere, ese ya no puede pagar. ¿Ah? Pero no hay ninguna actividad económica que tenga el poder de pago que tenemos los mineros. ¿Ah? Y los créditos de sustentación se han pagado íntegramente. Ahora nos otorgaron 84 millones de dólares cuando estuvo bajo el precio y ya hemos pagado el 80%. Y si se mantiene, ¿cierto? Ahora estamos equiparados con el precio que calcularon los expertos para este año, entonces se ha mantenido ahí, pero cuando sube un poco, inmediatamente nosotros empezamos a pagar. Y no nos han otorgado hace tiempo porque afortunadamente el precio ha estado en niveles que nos permite ir abonando y pagando. Entonces, en esa línea queremos hacer sentir de que no somos un cacho, como nos hemos sentido un poco basureados por la prensa, por los comentarios, por todo lo que se gira en torno al ENAMI. Y en realidad no se mide el tremendo aporte social que hemos hecho al país. Nosotros hemos preparado todo el capital humano que por intermedio del ENAMI que se mueve en este país.
las empresas llegaron a encontrar gente capacitada en nuestras regiones mineras, gente preparada. Somos una verdadera escuela. Esos 5 años que le pide la mediana y la gran minería a los trabajadores de experiencia, lo adquieren con nosotros, con los chicos, ¿ah? Y eso debiera considerarse dentro de la rentabilidad social. Estamos llenos de profesionales en este país que han sido surgidos de los pequeños mineros, en tiempo que la educación es pagada, no gratuita. O sea, así que eso quería agregar y decirle al señor subsecretario que no es una gerencia, no es una gerencia de una empresa cualquiera. Esta es una administración de políticas públicas con rentabilidad social. Eso. Muchas gracias. Entonces, la señora Nora, le damos los últimos minutos. Bueno, buenas tardes. Saludar a los honorables diputados, a los diputados de nuestra región, al diputado Mulet, que está vía remota, perdón. Y bueno, la verdad es que, como lo ha dicho Eduardo de la Barrera y los representantes de las asociaciones mineras, nosotros venimos muy preocupados, porque NAMI no es solamente para la fundición de Paipote, no es solamente para Atacama, hay una labor social que se cumple en todo el norte del país. La empresa es admirada a nivel mundial por el rol que cumple, que es el rol de fomento, que no la tiene ninguna otra empresa en el mundo. Es un rol que conlleva todo lo que es la cadena del valor. Si nosotros hablamos de la fundición en Nambi de la Lira y por qué queremos la fundición en Copiapó, es porque hay toda una cadena que va desde la fundición, las plantas, que son las que abastecen para poder llegar con todo lo que es nuestro concentrado y nuestro cobre al extranjero. Pero también hay que recordar y informarle a los honorables diputados que son más de 1.500 pequeños productores que son los que entregan y viven bajo el alero de lo que es CENAMI. Tenemos entre 40 y 50 localidades en el país que su sustento es solamente la ENAMI. Por lo tanto, el rol social que se cumple con el transporte, con la educación, con el comercio, involucra todo lo que es el compromiso con la sociedad y con los trabajadores. Pero hay un tema, señora presidenta, que nos preocupa mucho. En el mes de abril fue modificada la ley de 19.993, que es la ley del traspaso de ventanas a Codelco. Fue modificada por la ley 21.546, que le da un plazo de 90 días al Ministerio de Minería para que entregue un informe de fundición en las fundiciones estatales. Esos 90 días se cumplen ahora el 20 de julio. Y no hemos visto ningún documento ni un borrador desde el Ministerio de Minería que indique que se está trabajando en presentar estas alternativas. Y nos preocupa mucho porque puede llegar el día 20 de julio y desde el Ministerio, 20 de julio, y desde el Ministerio de Minería no han entregado un informe ni a la Cámara de Diputados ni al Senado. Y si en ese informe no va incluida la fundición o el proyecto de fundición para Paipote, nosotros vamos a quedar fuera. Por lo tanto, les pedimos a ustedes que soliciten al subsecretario de Minería o a la ministra cuál es el avance que ha tenido ese proyecto que tiene que ser presentado el 20 de julio. Y eso nos preocupa mucho a todos. Sí. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, solo acusar recibo de lo que ustedes nos están diciendo. Hay que dejar en claro que la Comisión siempre ha tenido presente lo importante que es CENAMI. De hecho, en algún minuto hablamos de ver cómo podíamos apoyar, junto con la ministra, lo conversamos acá en la Comisión, desde Hacienda para poder reforzar y apoyar lo que tiene que ver con recursos para que ENAMI siga siendo el sostén, y todos lo tenemos claro, de la pequeña y mediana minería y artesanal, por supuesto. Entonces, yo creo que, dada la urgencia, entonces tomamos el acuerdo, ¿cierto?, de enviar un oficio a la ministra para que haga llegar a la brevedad
ya que tenemos un plazo el día 20 de julio para saber efectivamente qué es lo que ha ocurrido, si es que eso está en vías de cuánto avanzamos y cuál es la realidad, puesto que acá tenemos un plazo que no es menor, estamos a un par de días y si eso no existe, por supuesto que es gravísimo. Así es que tomamos el acuerdo entonces como comisión para pedir la información, diputados, ¿sí? Para que podamos pedir la comisión, entonces se toma el acuerdo, ahí sí, para que podamos oficiar, ¿cierto? Y tener esa información a la brevedad y además vamos a dejar pendiente, de acuerdo a nuestros tiempos, para poderlos citar junto a ENAMI y seguramente Hacienda para saber cómo va a ser el apoyo y la reestructuración para ENAMI. Así es que eso, diputado Tapia. Gracias, presidenta. Bueno, avalar todo lo que han expuesto el sindicato de trabajadores y también representantes de los pequeños mineros, sin lugar a duda, pequeños y medianos mineros. Sin lugar a duda, insistir que este no es solamente un proyecto importante para la región, sino un proyecto importante país. Y esa postura que hemos tenido nosotros como comisión, la hicimos saber en el momento que empezamos a discutir el cierre de ventana. Y era justamente, o sea, vamos a terminar con la pequeña minería, esa fue la primera consulta, porque muchos teníamos dudas de cuál iba a ser el procedimiento futuro, o sea, era una estrategia el cierre de ventana para ir terminando con la pequeña minería y después íbamos a cerrar en Ambi de la Lira y así nos quedamos sin nada, y tal como alguien lo dijo ahí, por muchos años se ha querido terminar con ENAMI, y yo creo que ese no es el mejor camino, porque el fomento para la pequeña y mediana minería de Chile es un país minero y nosotros no podemos permitir que solamente exista la gran minería y desaparezca toda esta tremenda historia productiva que tienen también los pequeños mineros. Al contrario, o sea, siempre le hemos dicho, hay que fortalecer la pequeña y mediana minería, hay que fortalecer a los trabajadores de ENAMI. Ahí cuando decía Eduardo de la Barrera que a veces se cuestionan los trabajadores de ENAMI, no, si no, ¿por qué cuestionarlo? Si lo que los trabajadores de ENAMI y de todos los planteles se lo han ganado por años, se lo han ganado en negociación colectiva, se lo han ganado hasta con huelga. Entonces esto no es que aquí alguien haya venido y le haya regalado un sueldo, le haya regalado beneficios, se lo han ganado. Y trabajar en una fundición y trabajar en la minería todos sabemos que es duro, no es una cosa fácil. Y claro, lo que muchas veces no han experimentado, uno escucha entrevistas y es como que fuera un placer trabajar en la minería y los que hemos trabajado sabemos que no es así. Dicho eso, aquí hay un compromiso, como le dijeron ustedes. Y para mí, presidente, yo creo que para toda esta comisión, aquí está la palabra del presidente de la República, y el presidente de la República en esta materia lo debe representar el vicepresidente y la ministra de Minería. O sea, para mí, lo digo lo personal, para que estén escuchando lo que dicen los directores, lo que dicen los que están más abajo, para mí esa palabra no vale. Y yo creo que nosotros debemos sacar también esa postura, porque los intereses que hay para abajo son muchos. Hablábamos recién de Codelco, en ENAMI también se ven esos intereses. Entonces, a mí me gustaría que, para aclarar ya definitivamente esto, presidenta, porque nosotros el año pasado tuvimos, los parlamentarios de la región de Atacama, tuvimos una reunión con el vicepresidente de ENAMI, estaba la ministra, estaba el subsecretario, y el mismo vicepresidente de ENAMI dijo, el proyecto va, y el proyecto en principio no iría con recursos del gobierno del Estado, sino que sería con crédito a largo plazo. Y eso lo dijo en una reunión. A los pocos días tuvimos una presentación de un tremendo proyecto, lo tuvimos también en la región de Atacama, liderado por el gobernador Miguel Vargas, y todo súper bien. Entonces, si alguien quiere hacer modificaciones, que lo diga y lo establezca de frente. Yo creo que tener acá a estas dos autoridades, incluyendo también el subsecretario de Minería, yo creo que sería bastante bueno para zanjar, porque yo entiendo la inquietud tanto de los trabajadores de ENAMI, entiendo la inquietud de los dirigentes y de los pequeños y medianos mineros que van a ver un mercurio y ver una entrevista y lo deja todo temorizado. Después tenemos reuniones, se dice lo contrario. Entonces, aquí tienen que haber la voz cantante y decir que los que no tengan que hablar no hablen definitivamente, y los que tienen que hablar lo hablen y lo digan, pero con mucha seriedad. Yo creo que no podemos seguir jugando a este cuento de que yo tengo una postura personal con ENAMI. Es una política de Estado. Si el tema de fundir y refinar en Chile es política de Estado, y eso lo dejamos establecido cuando
Y vuelvo a insistir, y todos estábamos de acuerdo en esta mesa cuando aprobamos el cierre de ventana. Así que yo quiero dejar con eso, presidente, ojalá que podamos invitar a estas autoridades para que lo den claridad, y estamos claros que desde Atacama, y yo creo que esta comisión sigue apoyando el tremendo trabajo que por tantos años ha desarrollado la Fundación NAMBI de la Lira. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tapia. Entonces vamos a sumar a la citación al subsecretario también. Y como bien lo dijo el diputado Tapia, nosotros cuando aprobamos el cierre de la Fundación Ventana, efectivamente quedamos acá con un acuerdo, y que era que íbamos a sumar más fundiciones. Y eso quedó acá, lo hicimos, estábamos todos de acuerdo. Entonces yo creo que aquí, así como también a ustedes se les comprometió, a esta comisión también hubo un acuerdo, y yo creo que, como dice el diputado Tapia, yo creo que todos los diputados de la comisión estamos en acuerdo de ejercer ese compromiso, y lo vamos a solicitar acá en la mesa y en la comisión, para que también estén tranquilos, y apenas podamos coordinar la citación, van a ser invitados junto con los que ya hemos hecho mención. Así es que muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿Ya? Gracias a ustedes. Bueno, agradecer la participación, ¿cierto? Y quedamos en contacto. Muchas gracias. Vamos a proseguir entonces con... así, adelante. Bueno, vamos a dar un minuto, ¿sí? Vamos a suspender. La palabra al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el señor Nicolás Cataldo. Bienvenido, don Nicolás, tiene la palabra. Hola, presidenta, ¿cómo está? Parlamentarias, por su intermedio, presidenta, saludarlos también, alcalde. Una vez más, nos vemos y nos viendo este tema. Muy contentos, hemos tenido toda esta discusión ya en varias oportunidades, en la región, en Subdere, y ahora también acá en la Cámara, así que contento de aquello. No sé si podré compartir pantalla. Sí, sí puede. Ahí está. Dice que está inhabilitada la función de compartir pantalla. Ahora sí. ¿Pueden verla? Súper. Voy a ponerle visualización para que se vean completa. Denme un segundo. Sí, sí. Sí. Usted me indica, presidenta. Adelante, ¿sí? Gracias. Se ve perfecto. Sí. Bueno, primero que todo, saludarla. Esta es justamente la presentación que preparamos para la ocasión. Lo primero, algunos antecedentes sobre la ley de royalty a la gran minería, que establece una distribución de cerca de 450 millones de dólares anuales de beneficio comunal y regional, que son 2 líneas de financiamiento con 3 fondos, que luego los vamos a revisar en particular. Y todos estos recursos son adicionales a los aportes que hoy existen, tanto para gobiernos regionales como para municipios. Estamos hablando principalmente de los instrumentos asociados a ambos mundos, como el FNDR en el caso de las regiones o el Fondo Común Municipal en el caso de los municipios, ¿no? Respecto a los fondos, lo primero es observar esta tabla, que yo creo que es bien gráfica respecto a cómo comprendemos entonces esta asignación de nuevos recursos provenientes del royalty. La mitad de estos 450 millones van al Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, cuyo destinatario son los gobiernos regionales. Estamos hablando de un fondo total de 225 millones de dólares, cuyo uso esencialmente está orientado hacia la inversión productiva, que tiene relación con los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales, y su objetivo, como señalábamos recién, es financiar proyectos, planes, programas, todo aquello que está muy alineado con el desarrollo productivo regional y la promoción también de la investigación, la ciencia y la tecnología, que es parte también esencial del desarrollo económico productivo de los territorios.
Esos son los primeros 225 millones de dólares que están asociados a este fondo para la productividad y el desarrollo. Luego, en el caso de los municipios, tenemos dos fondos. Un fondo de apoyo a la equidad territorial, que corresponde a 170 millones de dólares, que va dirigido u orientado a las comunas más vulnerables de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de aquellas que o generan menos ingresos propios y por lo tanto tienen una mayor dependencia también al Fondo Común Municipal, y son recursos de libre disposición, son equivalentes a cómo se usan los recursos del Fondo Común. Vimos que era muy complejo hacerlo, como en el caso de las regiones, marcado para un fin específico, un propósito específico. Había cuenta primero la variabilidad de ingresos que cada municipalidad iba a tener por los distintos criterios que luego vamos a revisar, como también producto de las necesidades de los propios municipios. No es lo mismo alinear 16 necesidades regionales, que son, por cierto, no son equivalentes, no son iguales, pero sí el desarrollo productivo, el desarrollo regional, son énfasis que todas las regiones tienen. No obstante, cada una de las 345 comunas de nuestro país tiene obviamente necesidades y dolores que son específicos, y por eso es que la mirada que tuvimos más bien tuvo relación con que estos recursos fueran equivalentes al Fondo Común. Y acá el principal objetivo, Presidenta, tiene justamente que ver con avanzar al cierre de las brechas de ingreso de carácter territorial. Por eso focalizamos estos recursos en las comunas con poca capacidad de generación de ingresos propios permanentes, es decir, aquellos que reciben menos recursos del Fondo Común, o sea, más recursos de su presupuesto total del Fondo Común, pero menos ingresos generados por ellos mismos, ¿no? Porque hay pocas empresas que tributen, porque los predios que tienen son insuficientes como para generar grandes ingresos, por tamaño, por ruralidad, en definitiva, por distintos requisitos, criterios más bien, que hacen a estos municipios con menos capacidad de generación de ingresos propios. Y por último tenemos el Fondo de Apoyo a las Comunas Mineras, que son 55 millones de dólares, que están enfocadas principalmente a las comunas que pertenecen a las regiones que cumplan con los requisitos que están en la ley. Los vamos a desarrollar más adelante, porque no todas las regiones del país califican como regiones mineras y por tanto no todas las comunas pertenecen a este universo, ¿cierto?, que estamos estableciendo. Y lo que busca, obviamente, es compensar externalidades negativas de la gran minería del cobre, por lo que la distribución de este fondo considera muy fuertemente, sobre todo algo que se legisló en la segunda etapa de la tramitación en el Senado, a partir de la Comisión de Hacienda, que tiene que ver con los indicadores de incidencia minera y también algunos requisitos que están establecidos para la confección de los reglamentos. Dicho eso, entonces vamos a mirar cada uno de los fondos. Primero el Fondo para la Productividad y el Desarrollo, que lo que señala en su artículo 13 justamente es que estos recursos se van a distribuir según las mismas reglas del FNDR, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Aquí es importante que el proyecto de ley de regiones más fuertes, o más conocido como el proyecto de ley de rentas regionales, también está planteando una modificación de los criterios y de la distribución de, por tanto, los recursos del FNDR. Por tanto, esto es algo que conversamos durante la tramitación del proyecto de ley de royalty, en perspectiva de que efectivamente esto iba a mejorar la distribución a las regiones, haciendo obviamente mucho más democrática la distribución de los recursos hacia las regiones respecto de la capital, por un lado, y también haciendo algunos énfasis respecto a las regiones del norte como parte de las compensaciones específicas que tenían que tener. Eso es parte de una discusión que viene en el proyecto de ley de regiones más fuerte y de lo que vamos a tener que confeccionar a partir de aquello. Obviamente, cuando ese proyecto de ley ya salga de la Comisión de Hacienda de la Cámara y pase su tramitación legislativa, que es donde está hoy. Pero lo importante es que actualmente los criterios del FNDR que se usan son criterios de vulnerabilidad social, relacionados con la población pobre o indigente, la tasa de pobreza regional, la población rural pobre, los hogares pobres de jefatura femenina, que son las variables sociales que están incorporados en el FNDR para su distribución. Por otra parte, tenemos las características que son territoriales, como la raíz superficie regional, o los índices de costo de la pavimentación, el índice de costo de las viviendas, las tasas de ruralidad, que son componentes que caracterizan territorialmente entonces el territorio. Entonces, con estos dos ejes que son, por un lado, las variables de carácter de vulnerabilidad social y por otro lado, las variables de carácter territorial, se estructura la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que, como decía recién, está contemplado también su modificación en el marco del proyecto de ley que está en trámite hoy en la Comisión de Hacienda sobre rentas regionales. En el caso del Fondo de Comunas Mineras, el proceso de distribución tiene relación con, primero, modificar el reglamento del Fondo Común. Esto va a operacionalizarse a través del reglamento del Fondo Común Municipal.
para lo cual requerimos nosotros de algo que hemos conversado con la mayoría de ustedes por su intermedio, Presidenta, tanto en el proceso de discusión del proyecto de ley de royalty como después de aquello, donde se requiere un informe de Cochilco que determine cuáles son las comunas que van a acceder o que pueden acceder cumpliendo los requisitos y indicadores que la ley establece, ¿no? Luego vamos a mirar en detalle aquello. Por último, con ese informe y teniendo el listado de las comunas que ingresan entonces a este fondo, decisión que por cierto no toma Subdere, yo quiero dejarlo muy claro, sino que nosotros trabajamos con el informe que Cochilco nos entregue, con la Corporación Chilena del Cobre. Nosotros establecemos los indicadores y le damos ponderación para que se calcule cómo se distribuirían entonces estos 55 millones de dólares dentro del universo de municipios que Cochilco nos habría determinado a través de los indicadores que establece la ley. Estoy yéndose atrás nuevamente en la definición de los criterios que nos llevan al resultado. Y luego la distribución de los recursos se harían en 4 cuotas durante el año. Esa es la proyección que tenemos en el caso del Fondo de Comunas Mineras. ¿Cómo accedemos al Fondo de Comunas Mineras? Y aquí quiero citar la ley. El artículo 16 de la ley señala que las comunas pertenecientes a regiones mineras donde se ubiquen las siguientes actividades asociadas a explotadores mineros sujetos a royalty, refinería, fundiciones, yacimientos y depósitos de relave activos que puedan generar un impacto significativo sobre la salud de la población según determine el reglamento del Fondo Común Municipal. Además, será destinado a comunas pertenecientes a regiones mineras donde se ubiquen relaves abandonados de carácter prioritario por encontrarse cercanos a la población y que tengan el potencial de generar un impacto significativo sobre la salud de esta. O puertos cuya actividad esté asociada mayoritariamente a la actividad minera, ambos según determine el reglamento del Fondo Común Municipal. Por último, se señala, esto es un extracto evidentemente, que se entenderá por regiones mineras aquellas cuyo Producto Interno Bruto minero regional, excluyendo la minería del petróleo y gas natural, represente más de un 2,5% del PIB minero nacional y de su Producto Interno Bruto regional. Esto nos limita obviamente la cantidad de regiones que caracterizan finalmente como regiones mineras, acotando, por cierto, el universo de también municipios que ingresan a esta condición. La distribución del Fondo de Comunas Mineras, en este artículo 17, señala que existen 5 indicadores. Por un lado, el indicador de partes iguales, que en definitiva, bueno, luego lo vamos a mirar en particular, el indicador de incidencia de la actividad minera sobre la población, que este es un indicador nuevo, porque el de partes iguales ya existe en el Fondo Común, el indicador de pobreza, que también existe en el Fondo Común, el indicador de predios exentos de impuesto territorial, que también existe en el Fondo Común, y el indicador de menores ingresos propios permanentes per cápita, que también existe en el Fondo Común. Es decir, de estos 5 indicadores que establece la ley que se tienen que considerar para la distribución de los recursos a comunas mineras, solo hay uno que es nuevo y que pertenece específicamente a la ley de royalty minero, que es el indicador de incidencia de la actividad minera sobre la población, que está en gran medida derivado del artículo 16, que ya nos indicó más o menos cuáles son los bordes de esa incidencia, ¿no? Y ahí señalar que es importante que un porcentaje determinado del reglamento del Fondo Común va a distribuir de acuerdo al nivel de incidencia de la actividad minera sobre la población de la comuna, previo informe a la Comisión Chilena del Cobre, que es lo que yo ya había señalado. Se considerará, entre otros, su cantidad de yacimientos mineros presentes en la comuna, la cercanía con áreas residenciales, la presencia de predios medioambientales, de pasivos medioambientales, y si la zona en la que está la comuna ha sido declarada zona latente o saturada también. Ahora, indicador de partes iguales, para un poco desarrollar cada uno de ellos, porque no tienen por qué necesariamente conocerlo, asegura que una cantidad de recursos llegue efectivamente a cada comuna como piso mínimo. Es decir, es una variable o un indicador que nos permite reducir el peso de la población a la hora de la distribución de los recursos para poder asegurarnos que las comunas más pequeñas efectivamente logren acceder a una mayor cantidad de recursos. Sobre todo, esto es relevante porque muchas veces una comuna puede ser pequeña en comparación a una capital regional, tanto para el Fondo de Apoyo a la Equidad Territorial como para el Fondo de Comunas Mineras, haciendo que esa capital regional se lleve la mayor cantidad de recursos respecto a otra comuna más pequeña, que puede estar mucho más afectada por la actividad minera. Por lo tanto, efectivamente, lo que hemos buscado ahí es quitarle peso a la población para asegurarnos una distribución mucho más justa en virtud del objetivo que busca este fondo. Lo que no significa que el peso de la población no sea relevante, al contrario, sigue siendo, ¿ya? Luego también queremos asegurarnos de que el indicador de incidencia de la actividad minera reconozca efectivamente el origen de los ingresos en los territorios y en parte compensar la afectación de la actividad, sobre todo por todo lo que tiene que ver con los pasivos medioambientales, la afectación en materia de salud, entre otras cosas, que es el elemento quizás más complejo de esta discusión, ¿no? Porque en el caso de Subdere estamos aplicando
todos los indicadores o una parte de los indicadores con los que ya operamos el Fondo Común. Sin embargo, este es nuevo, emana específicamente de esta ley y, por otro lado, requerimos el apoyo de entidades externas a Subdere para poder hacer una buena determinación de aquello. Es más, de hecho, quienes conforman el listado de comunas a ingresar a este fondo no lo define Subdere, por cierto, ¿ya? Por tanto, no es una decisión ni arbitraria, sino que emana de los requisitos que establece la ley y de un informe técnico que elabora, en este caso, Cochilco. Por último, en tercer lugar está el indicador de pobreza, que se utiliza, obviamente, la medición de pobreza multidimensional, que es lo habitual, ¿no? Lo que considera factores comunales en materia de educación, salud, vivienda, entre otros elementos que tienen que ver con cómo MDS, en definitiva, caracteriza la pobreza multidimensional con los instrumentos que tenemos hoy día vigentes, ¿no? Y que esa información también llega a Subdere para efectos de poder aplicar los requisitos o los criterios de distribución. Y por último está el indicador de predios exentos de impuesto territorial y menores ingresos propios permanentes, que benefician en este caso a las comunas con menos capacidad para generar ingresos autónomos, ¿no? Acá, evidentemente, estamos hablando de comunas que no tienen empresas, que tienen predios que están exentos de pago de contribución y por tanto generan menos recursos a los territorios, y eso hace que la dependencia al Fondo Común Municipal sea más alto y por tanto también los ingresos propios que generan sean bajos, ¿no? Si bien es cierto, son dos cosas distintas, no están necesariamente, están muy vinculados entre uno y otro. Y ahí es donde nosotros tenemos este requisito que beneficia justamente la lógica de la equidad territorial, que es el propósito de este fondo. Luego tenemos el Fondo de Equidad Territorial, que nos permite accederse, también en el artículo 16, a todas aquellas comunas que presenten una mayor dependencia al Fondo Común o pertenezcan a los grupos con menos ingresos propios a nivel nacional, que es lo que explicaba anteriormente respecto al Fondo de Comunas Mineras. El artículo 17 también caracteriza los indicadores, y aquí son 4. ¿Por qué son 4? Porque en el caso del Fondo de Apoyo a las Mineras está el quinto, que es la incidencia minera. En este caso no aplica, porque estamos hablando del resto de las comunas que no pertenecen a este fondo, y ahí está el indicador de partes iguales también, pobreza, predio exento de impuesto territorial, y las comunas, el indicador de comunas con menos ingresos propios permanentes, que yo ya expliqué previamente, ¿no? Y obviamente se proponen las mismas consideraciones que mencionaba de manera pretérita. En ese sentido, entonces, son los requisitos, criterios e indicadores que estamos trabajando en el marco de la elaboración de la actualización, en este caso, del reglamento del Fondo Común Municipal, porque es allí donde va a quedar alojado esto, dado que la distribución de los recursos comunales, al menos, tienen relación con el Fondo Común Municipal, y por lo tanto vimos que el mecanismo era la actualización del Fondo Común. Estamos trabajando muy apresuradamente, voy a dejar de compartir, porque efectivamente para nosotros es muy relevante hoy poder acelerar esto. Además tenemos compromisos en la discusión legislativa de poder compartir también esta conversación en las etapas ya más de desarrollo con parlamentarios, parlamentarias, también los alcaldes nos han hecho solicitud de poder también iterarlo para poder conocer cómo va dándole forma a esta modificación al reglamento del Fondo Común Municipal. Y ese proceso nosotros esperamos que esté en los próximos par de meses. Estamos trabajando muy rápido para aquello. Ya se tuvo la conversación con Cochilco, de quienes están trabajando en la elaboración de los informes, y esperamos nosotros entonces contar con aquello para el caso de los dos fondos municipales y poder profundizar mucho más y poder contar también un poco más de lo que tenemos en materia de contenido. Acá yo estoy haciendo una revisión, y esto es muy importante. Bueno, parece que la presidenta no está. ¿Presidente ahora está reemplazándola? Sí. Muy importante, presidente, por su intermedio, señalar allí que lo que yo he mencionado ahora emana de la ley, emana del reglamento actual del Fondo Común y de cuáles son los ejes o principios con los que estamos pensando la confección de esta modificación al reglamento. Importante, dos consideraciones últimas que quiero hacer, presidente, y es que todas las simulaciones que se presentaron anteriormente se hicieron con los elementos que en ese minuto teníamos a la vista. Contexto: discusión en el Senado, en la Comisión de Minería y luego en la Comisión de Hacienda, donde se piden simulaciones para mirar cómo se comportaría el fondo. Evidentemente, sin el informe de Cochilco, la determinación de cuáles eran las comunas mineras que deberían ingresar o podrían ingresar no fue hecha con los elementos, las herramientas técnicas que la ley establece como estándar. Eso es una primera consideración muy relevante, porque podrían haber comunas, como es el caso de Rancagua,
que por ahora no lo sé, porque Cochilco lo tiene que determinar una vez que vean el informe, eso es lo que hemos conversado con el alcalde, pero podría ser que la comuna de Rancagua pueda acceder, dado que cumpla con algunos requisitos que están en la ley, ¿no? O alguna otra. Yo pongo el caso de Rancagua porque está ahí nuestro alcalde, pero si fuese el caso, podría también ocurrir que en otras regiones existan otras comunas que cumplan también requisitos que están en la ley y que no fueron tenidas a la vista a la hora de hacer esta simulación. Eso es muy relevante. Y lo mismo respecto a la aplicación de los indicadores en virtud del peso que tienen respecto a la distribución de los recursos y cómo esto ocurre, ¿ya? Por tanto, siempre uno tiene que considerar que las tablas que se hicieron públicas durante la tramitación legislativa en el Senado son referenciales, no son definitivas, y que toda esta discusión de ninguna manera es discrecional, sino que está anclada tanto a lo que nos mandata la ley, como también a los indicadores del Fondo Común respecto a lo que ya existe como forma de distribución de recursos, incorporando lo que la ley nos obliga. Y por último, siempre es bueno recordar que un reglamento tiene que ir a toma de razón de la Contraloría y que la Contraloría, para efectos de los reglamentos que operacionalizan leyes, es bien rigurosa, porque lo que no podemos hacer por reglamento es legislar en reemplazo del legislador. Lo que es voluntad del legislador tiene que estar en la ley, lo que es operacionalizar una ley queda en el reglamento, si es que así está mandatado. Por lo tanto, en ese sentido también dar tranquilidad de transparencia, de la correcta ejecución de esta política que para nosotros es muy importante, que sabemos además que vamos a tener los ojos encima no solamente de los gobernadores y los alcaldes, sino también del propio Parlamento, que fue muy enfático en esta discusión, tanto en el Senado como en la Cámara. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos, y lo reitero, toda la disposición de poder desarrollar esta conversación con la mayor transparencia posible. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Con la comisión quiero compartir la idea de que podamos dejar que el alcalde pueda también exponer para hacer las preguntas al final y tener más tiempo para poder indagar, debido a que nos queda aproximadamente un poquito menos de media hora de sesión. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Alcalde, bienvenido, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados, diputadas de la Comisión de Minería. Reinicio. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las diputadas de la Comisión de Minería, a nuestra diputada Marcela Riquelme, también que representa a la comuna de Rancagua, es rancagüina además. La diputada Marta González también. Saludar al subsecretario Nicolás Cataldo, que nos hemos encontrado en varias oportunidades. Yo sé que por lo menos tenemos un acuerdo con el subsecretario, ¿no? Desde la historia, como los dos somos profesores de historia, tenemos claro que Rancagua es la capital minera de Chile, y eso lo hemos conversado en reiteradas oportunidades. Nosotros estamos junto a los concejales que representan al Consejo Municipal, a Viviana Morales, a Carlos Arellano, también a Cristian Toledo, y en algo que para nosotros como ciudad nos une. Nos reunimos bien transversalmente hace unas semanas atrás con todos los representantes, las organizaciones de la sociedad civil, de Rancagua, desde el mundo de la salud, de la educación, el presidente de la Federación de los Trabajadores del Cobre, todos los presidentes de Junta de Vecinos, frente a una noticia que para nosotros era impensada, que Rancagua no sea considerada en la ley del royalty minero. Cuando uno le pregunta al rancagüino cuál es su identidad, inmediatamente le va a decir minera. ¿Y por qué es importante? Porque como alcalde de Rancagua, y sin duda todos nosotros valoramos lo que es el royalty. Valoramos que efectivamente existe hoy día un impuesto regional, que no se da nunca. Yo sé que está en el Parlamento también la ley de rentas regionales que permita tener una cierta autonomía en las regiones. Que no sea este peregrinaje permanente que tenemos que ir a Santiago, los alcaldes, a buscar los recursos para las regiones, sino que las regiones y las comunas también tengan su propio desarrollo. Pero cuando tuvimos esta simulación que nos llegó en un inicio donde 32 de las 33 comunas estaban consideradas como impuesto al royalty, nos impactó. Rancagua, como decía un gran periodista que quizás algunos conocen, se llamaba Benito Limardo Casanova, él decía: estoy despachando desde la ciudad histórica, la capital del cobre de Chile. Porque Rancagua efectivamente es la capital del cobre de Chile. Desde el año 1906, desde el inicio de la Breden Copper, donde se da justamente la operación del ramal entre Rancagua y la minería, donde en el mismo 1906 se empieza el primer configuración urbana. Esta ciudad, que era una ciudad agrícola y ganadera, se pasa a una ciudad industrial.
se crea también a inicio del siglo XX el patio industrial de Rancagua, la estación ferroviaria, mecánica y la primera fundición que tiene justamente su vínculo con el barrio Estación de Rancagua. Por ahí, por la década del 40, se consolida el complejo metalúrgico y la fundición a su vez sirve de habitación y se instalan los servicios justamente de la compañía. Es decir, Rancagua, desde el punto de vista histórico, se funda una ciudad de 7.000 habitantes que pasa a 18.000 en la primera década del siglo XX, que posteriormente crece sustantivamente con la Operación Valle, donde los campamentos de la minería van hacia Rancagua. Caletones, la hermosa ciudad minera de Súbel, Coya, y todos comienzan a bajar y a conformar justamente lo que significa el crecimiento sustantivo de la ciudad. Esta explosión demográfica de los 60 a los 53.000 habitantes y que hoy día Rancagua está cerca de los 270.000 habitantes, porque en su mayoría los barrios y las villas y poblaciones de Rancagua se van conformando con la minería. Digamos, cuando uno mira a los trabajadores del cobre hoy día en Rancagua son solamente 1/3 de planta, pero los otros 2/3 son justamente contratistas. Y estos barrios se conforman. El barrio Ramón Torres, la William Breden, la población del Manzanal, un gran porcentaje que en ese momento fueron 240 hectáreas, las cuales conformaron justamente el desarrollo urbanístico de Rancagua. Por eso nos parece importante señalarlo como un hito histórico, porque en definitiva Rancagua se funda en la minería. Hoy día gran porcentaje de las familias de Rancagua son mineras. Yo soy hijo de un minero de 35 años, trabajador de la fundición de la planta de oxígeno de Codelco. Eso como tema histórico. ¿Qué más decir con que estamos a un día de que se establezca justamente los 52 años de la nacionalización del cobre? En la esquina de la Plaza de los Héroes de Rancagua, quizá uno de los hitos más importantes de la historia de Chile, se desarrolla justamente en la nacionalización del cobre que, como todos lo dicen, ¿no? El sueldo de Chile, que son gran parte de los recursos de nuestras políticas públicas, precisamente se fundan en Rancagua. Entonces, desde lo urbanístico, desde lo patrimonial, también barrial de Rancagua, desde la historia, sin duda tiene un tema relevante la ciudad de Rancagua. Pero también el subsecretario lo planteaba con respecto a cuáles han sido consideradas las razones para considerar capitales mineras, para considerar una capital minera. Y una de ellas decía el impacto medioambiental. Rancagua tiene una consecuencia y un impacto medioambiental de la actividad minera, directamente. Primero, por la contaminación ambiental, somos declaradas zona saturada, el 34,4% del territorio y la población vive en Rancagua, pero también por los canales de relave, que están en el borde del río Cachapual, con una extensión de 12,5 kilómetros, generando una barrera y desconexión de la ciudad con su borde del río Cachapual. Ahí hay un riesgo de catástrofe permanente. No sé si vieron las noticias hace pocos días atrás, donde el río Cachapual fue el principal afectado. Rancagua no fue tan afectada como la comuna de Coltauco y Doñihue, que son las que están en el curso del río Cachapual. Pero en ese mismo espacio está la canal de relave. Cruza completamente Rancagua. También en la calidad del aire. Somos declarados, en el 2017, somos declarados zona saturada por material particulado respirable MP10 y MP2,5. Hay un plan de descontaminación atmosférica del Valle Central, que fue por el decreto supremo del 2021, pero durante muchos años hay un incumplimiento importante. De hecho, Rancagua representa justamente el 34% de la zona saturada. Somos el 77% del Cachapual, y este plan justamente de descontaminación que se dictó hace poco tiempo atrás, hace pocos meses atrás, da cuenta de la realidad justamente del nivel de contaminación que tiene Rancagua en el Valle Central. Existe aquí un impacto también vial. Son 1.360 vehículos que transitan diariamente por Rancagua. Rancagua debe ser de las pocas comunas que tenemos buses recorriendo la ciudad todo el día, con todos los turnos de la ciudad. Son 1.360 vehículos que aportan sin duda a la contaminación, pero también a un aspecto que es bien complejo, que tiene que ver con el deterioro de las calles. Nosotros, la carretera del cobre, que fue la carretera del cobre, le decimos nosotros, pero es la Eduardo Frei Montalva, que en los años 60 se inaugura, durante muchos años también tenía el tránsito de los camiones del cobre y los camiones del ácido. Hoy día son solamente
los buses justamente que trasladan a los turnos de la minería, pero hay un deterioro permanente de las calles de la ciudad por el alto tonelaje que tienen precisamente en materia vial y también de seguridad vial. Entonces tenemos un impacto medioambiental, también tenemos un impacto vial de seguridad y también una externalidad negativa, medioambiental, pero también en salud. En materia de salud, son más de 30.000 o cerca de 30.000 personas ligadas a la minería de las empresas contratistas, y voy a empezar por ello, que se atienden en nuestro sistema de salud. El per cápita hoy día está a 10.100 pesos, ¿no? Como decimos los alcaldes, con 10.100 pesos tenemos que atender, entregar los remedios, hacer los exámenes, tener programas que muchas veces no están financiadas. La salud en Chile no está financiada a nivel municipal, cuesta mucho, además de la población flotante y de la población migrante. Entonces, acá hay un peso importante justamente de la minería porque los mineros y mineras se atienden en nuestro CEFAM. Por tanto, el royalty puede ser también un elemento importante justamente para poder hacer los traspasos. Actualmente los municipios traspasamos a la salud primaria y en el caso de Rancagua tenemos un peso importante justamente en materia de salud municipal. Y hay que tener en cuenta algo también. Antes los mineros tenían su atención de salud. Allá se llamaba Fundación de Salud del Teniente, que era la FUSAT. Gran porcentaje hoy día la FUSAT es privada, es un ISAPRE. Los mineros nos atienden en la FUSAT y también hay que considerar a todos los trabajadores pasivos de Codelco que vienen en Rancagua, que son parte también de nuestra salud primaria. Entonces, cuando lo hemos conversado con el subsecretario, y con esto hay varios elementos que tenemos a través de un informe que vamos a entregar, le planteábamos justamente la justicia, lo justo que es que Rancagua sea considerada una ciudad minera, es precisamente por todos estos elementos, por historia, porque Rancagua se funda, crece históricamente a través de la minería, porque ahí se nacionalizó el cobre, porque tenemos externalidades sociales que la hemos comentado y también viales que son negativas, porque tenemos externalidades de salud justamente que afectan directamente y que a partir de los recursos que nos entregan del royalty minero, sin duda sería importante para ir mitigando lo que establece lo que es la minería justamente en Rancagua a través de Codelco, que si bien es cierto, territorialmente no está asentada en el territorio de Rancagua, las externalidades negativas no las tiene Machalí, sino que las tiene la ciudad de Rancagua. Así que eso, presidente, muchas gracias por la invitación y por supuesto esperemos que esto tenga un buen resultado y que podamos también tener un acto de justicia, considerar a Rancagua la única comuna excluida de la región de O'Higgins del royalty minero, también recibiendo estos recursos que son tan importantes para el desarrollo de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por su exposición. Tengo cierta cercanía con la ciudad de Rancagua, aunque no soy del distrito, porque tengo familiares ahí. Además, en el año, o sea, no sé qué año, pero hace por lo menos 30 años atrás estuve en Suel. Me tocó por estudio, digamos, en la universidad ir a Suel, llegar a donde llegan los viejos, como dicen, porque realmente, aunque son personas de 20, 30 años, perdón, pero son personas quizás de entre 20 y 30 años, cuando salen de la mina realmente se ven de una edad mucho mayor, así que me tocó también entrar en el tren bajo la mina y subir en el ascensor a Suel, así que conozco un poco la realidad tanto de la mina como de Rancagua mismo, así que muchas gracias por su exposición y espero que el subsecretario tome en cuenta su exposición al momento de tomar la determinación de asignaciones para los municipios mineros. Adelante. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario, saludar al alcalde de Rancagua, a los concejales invitados. Y no hay nada más significativo que se haya escogido Rancagua, la Plaza de los Héroes, para la nacionalización del cobre. Mañana ya vamos a cumplir 52 años de aquello.
Aquí se sientan, dijo ayer, y el pasado, el heroísmo de los que lucharon y sacrificaron sus vidas para darnos sentido y contenido de pueblo. Aquí está presente la imagen de O'Higgins, y aquí podemos decirle al padre de la patria que somos sus legítimos herederos, y que fue el pueblo el que ganó esta batalla de la independencia y la dignidad nacional. Nada más certeras que las palabras del presidente Allende, ¿verdad?, en la nacionalización del cobre, para recordarnos por la importancia que tiene Rancagua dentro de este hito. A ninguno de nosotros nos parece lógico que una comuna como Rancagua no reciba los beneficios del royalty, porque cuando definimos royalty, lo definimos de la mano de la palabra compensación. Y es eso lo que buscamos los rancagüenos, una compensación de las externalidades que hemos sufrido a lo largo de los años. Muy bien lo dijo el alcalde respecto a la vialidad de la ciudad, respecto a los criterios ambientales y al daño ambiental que se ha hecho en la ciudad, respecto al relave específicamente y al riesgo que corremos hoy en día. Pero hay un elemento muy importante que no quiero dejar de mencionar, que es la importancia, como bien lo mencionó, de los pasivos. La cantidad de mineros jubilados que existe en nuestra comuna, en nuestra región, pero principalmente en la comuna de Rancagua, aparte de ser una cantidad muy alta y que debemos enfocarnos en ese tipo de grupo etario para las políticas públicas futuras y presentes, me parece muy relevante poder compensarles con una mejor calidad de vida lo que queda de aquella. Muchos de ellos han estado enfermos con silicosis, han estado con hipoacusia, con todas las enfermedades que ha ocasionado precisamente el trabajo minero. Y creo que la ciudad entera también ha sufrido de aquella contaminación. Creo que compensar es la palabra justa, compensar las externalidades que este sueldo de Chile ha causado también en nuestra ciudad. Por eso nos parece tan relevante, insistimos en aquello, ¿verdad? Insistimos una y otra vez, lo hemos hablado con el subsecretario y con la ministra también, y vamos a seguir golpeando todas las puertas como comuna de Rancagua para que nuestra ciudad capital sea considerada, como nosotros la consideramos, la casa chica, ¿cierto? La casa grande del cobre que le puso Rodolfo Seguir el otro día, la casa grande del cobre. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Tapia. Gracias, presidente. Bueno, para nosotros, cuando recibimos toda la información de la empresa, o sea, disculpa, de la comuna que estaba calificada como comuna minera, y no salía Rancagua, nos sorprendió. Yo vengo del mundo de la minería, fui alcalde también de Vallenar por 12 años, y siempre hacíamos actividades de las comunas mineras y estaba Rancagua. Entonces, no creo en la mala intención del subsecretario que está ahí presente. Este es un proyecto nuevo, dimensiones nuevas, lo salvé. No, proyectos nuevos, dimensiones nuevas. Y yo creo que algo se escapó porque debajo también hay equipos técnicos, y muchas veces los equipos técnicos ahí tenemos varias dificultades. Pero sí, pues sus parlamentarios de la región trajeron este tema acá, las presentes más parlamentarios, yo creo que eso es súper bueno. Rancagua definitivamente no puede quedar fuera, el teniente no se relaciona, y que me perdone los amigos Machalí, pero yo soy del norte, cuando uno dice Rancagua, o sea, el teniente se relaciona con Rancagua. Por lo demás, todos estos aspectos que usted señala, el paso de los buses, el deterioro de los pavimentos, el tema de la enfermedad, recordemos que aquí a lo mejor muchos trabajadores de Codelco, cuando tienen enfermedades profesionales son reconocidas, pero el contratista no. Y el contratista llega a los Cefam, llega a una posta rural, llega a un consultorio. Y ahí, claro, pues ahí el costo es sumamente elevado. Entonces, aquí con estos recursos que vienen para las comunas, que va a ser a libre disposición, también se pueden destinar recursos para salud, donde estudian los hijos de los trabajadores, o sea, sin ir más lejos, ustedes tienen que tener un campo deportivo para que los trabajadores y sus hijos vayan a hacer deporte, algo tan diario, tan del día a día. Entonces, lógicamente, solidarizar con ustedes. Yo sé que el subsecretario va a dar respuesta luego, y aparte la respuesta la dio, pero sí me queda una inquietud y una solicitud, subsecretario, porque aquí hay una torta que va a recaudar cerca de $1.500 millones,
y que yo espero que esa torta, y aquí me acompaña la presidenta, el trocito de esa torta para dárselo a Rancagua no salga de las comunas mineras, que salgan las otras comunas que no son mineras, ¿ya? Porque esos recursos tienen que llegar como corresponden, y nosotros, entendiendo la fórmula, aquí hay comunas que no aportan ni una piedra para el desarrollo del país en cuanto a la minería, y esperemos que a nosotros no nos muevan esos recursos, pero sí Rancagua merece lo que realmente le corresponde por historia, pero también por lo que sigue representando para la minería de Chile. Eso, presidente. Ok, entonces, primero porque es sobre el mismo punto, ¿no? Ya, perfecto. Yo soy Carlos Arellano, soy concejal de la comuna de Rancagua, fui alcalde también. Hay un elemento que es súper potente, ¿ya? El alcalde muy bien ha mencionado todo lo que ha ido quedando en la ciudad, pero también hay cosas que están todavía presentes. Hay una fundición a 6 cuadras de la plaza que Codelco la vendió a privados y que el 80% de su producción la compra Codelco mismo. Y eso nos tiene toda la zona poniente saturada. Entonces, no solo es pasado, es actualmente presente. Y lo otro más importante, tenemos nuestro propio muro del Link que cerca todas las poblaciones más pobres de Rancagua, que son el muro que genera, ¿no es cierto?, la canal de Relave. ¿Ya? Y están en la población del sector sur, donde están los más pobres de Rancagua, están ahí. Gracias. ¿Le vamos a dar la palabra? Sí, claro. Ya. Subsecretario tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, mire, 2 comentarios, porque la verdad es que solo hay como una solicitud, que es la que hizo el diputado Tapia recién, pero 2 comentarios. La primera es que, por suerte, digo por suerte, porque en general las políticas públicas deberían tener justamente este principio siempre, ¿no? La decisión de que entre una comuna u otra al Fondo de Comunas Mineras no depende de este subsecretario, ni de ninguno que esté sentado en este sillón ahora, ni mañana, ni pasado. Esto es algo que hemos conversado profusamente con quienes han tenido este intercambio conmigo, porque quiero despejarlo de plano. No se trata de mi voluntad de que entre una comuna u otra. La ley es clara, es nítida, y lo expliqué recién. La ley mandata a que Cochilco, con los indicadores de incidencia minera, se estructura un informe que luego me llega o le llega a la Subdere para la confección de los indicadores que permiten luego la distribución de los recursos dentro del listado o catálogo de municipios que serían, en este caso entonces, considerados como municipios mineros. Pero no por definición de este subsecretario, ni de la ministra del Interior, ni del ministro de Hacienda, ni de la directora de presupuesto. No hay ni una autoridad del gobierno, ni de este gobierno, ni del próximo, ni del subsiguiente, y así sucesivamente, que tenga el poder de determinar qué comunas mineras entran y qué no. Y yo creo que eso es súper importante, porque creo que es bueno para la estabilidad y la responsabilidad de esta conversación. Son muchos los recursos que están en juego, y son muchos los municipios que pueden ser beneficiarios, y también aquellos que pueden sentirse perjudicados, que es el caso de, a propósito de la simulación, de lo que nos relata hoy el alcalde y los concejales y concejalas, que también me permito saludar con su intermedio, presidenta, de la comuna de Rancagua. Por lo tanto, es una primera cosa que yo quiero despejar, y esto me parece del todo relevante, porque luego, si alguien queda disconforme, que puede ocurrir, lo que no podría ocurrir es que endosen esa responsabilidad al subsecretario o subsecretaria de Desarrollo Regional que tengamos en ese minuto de aquello, porque efectivamente no tenemos por ley ese poder. Simplemente a nosotros nos corresponde operacionalizar la ley que establece claramente que es Cochilco quien debe emitir un informe que nos va a indicar entonces cuáles son las comunas con las que debemos trabajar. Es decir, está derivado a una entidad externa. En segundo lugar, lo que señala el diputado Tapia con su intermedio, que no sé, parece que se retiró, también es relevante aclararlo, presidenta, porque efectivamente nosotros no podemos alterar la distribución de los recursos que están definidos por ley. La ley dice que son 250 millones de dólares o sea, 450 millones de dólares en total, que de aquellos 225 millones corresponden a los fondos regionales, los otros 225 corresponden a municipios, que de aquellos 170 corresponden al Fondo de Equidad Territorial y 55 corresponden al Fondo de Comunas Mineras. Es decir, para modificar esa distribución y por lo tanto que los recursos que le llegasen eventualmente a Rancagua, así es que el informe de Cochilco
indica que Rancagua corresponde que ingrese al Fondo de Comunas Mineras, tendría que necesariamente salir del Fondo de Comunas Mineras, no podría salir de otro, porque correspondería asignarle los recursos por ese fondo y no por el de apoyo a la equidad territorial. ¿Por qué? Porque Rancagua, y en eso el alcalde estará de acuerdo conmigo, no cumple con los otros requisitos que sí establece para el Fondo de Apoyo a la Equidad Territorial, es decir, no tiene una dependencia al Fondo Común Municipal inferior, o sea, superior al 50%, y no tiene ingresos propios permanentes inferior al 80%, no está en el percentil 80 o inferior de generación de ingresos propios permanentes. Por lo tanto, no podría acceder al Fondo de Equidad Territorial, porque además lo que está reivindicando el alcalde y el equipo con el que lo acompaña, y eso es lo que a mí me ha quedado muy claro en las reuniones que hemos sostenido hasta ahora, no es entrar al Fondo de Apoyo a la Equidad Territorial, sino que es ser reconocido como una comuna minera y por lo tanto entrar a ese Fondo de Apoyo a la Comuna Minera. En consecuencia, diputada presidenta, no podría hacerse lo que se señala al diputado Tapia, porque eso sería contravenir lo que establece la propia ley, que establece claramente cuáles son los recursos que están destinados para cada fondo y quiénes corresponde que entren a cada uno de esos fondos. En consecuencia, que también quiero ser muy responsable, quizás impopular, pero muy responsable respecto a esto, porque a eso nos convocamos, ¿no? Pero sí quiero señalar que tenemos algunos acuerdos que también me gustaría refrescar o recordar, porque de hecho también es algo que conversamos con usted, Presidenta, en su minuto, también con la diputada Riquelme y otros parlamentarios más, respecto a lo que yo señalaba anteriormente sobre los recursos del fondo y sobre todo la distribución de los recursos regionales, ¿no? De los recursos que van destinados precisamente con las modificaciones al FNDR, lo señalé yo en mi presentación al inicio, de efectivamente no solamente mirar lo que van a ser los cambios de la distribución de los recursos del FNDR. También está la diputada Marta allí, ¿no? ¿No? Sí, ahí está. Hola, ¿cómo está, diputada? Entonces, están esos recursos, tenemos el compromiso, que de hecho lo estamos materializando en la Ley de Regiones Más Fuertes, de cambiar los indicadores de distribución y también en esa distribución mirar una compensación específica a las regiones mineras y particularmente a las regiones del norte, que era la discusión que teníamos en ese minuto, se sentían mucho más perjudicadas a propósito de la distribución de recursos al resto del país. Haciéndonos cargo de eso, tenemos ese acuerdo que conversamos justamente en el marco de la tramitación legislativa y que es algo que podríamos eventualmente mirar a propósito de, no es algo que es algo que vamos a mirar, porque de hecho está así observado también y lo vamos a trabajar en el marco del proyecto de Regiones Más Fuertes que se está tramitando hoy día en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Creo que no hay más preguntas al respecto del tema, Presidenta. Así es, muchas gracias. El diputado Matheson va a hacer... Sí, ¿es sobre el punto? O sea, una sobre consulta al subsecretario. Sí. Ya, perfecto. ¿También? Ya, subsecretario. No, solo una consulta. ¿Cuándo cree usted que va a estar la tabla de distribución de los recursos? ¿En qué plazo, digamos, para poder estar atento? Y bueno, seguramente va a ser invitado a la sesión que corresponda en ese momento. Sí. ¿Hacemos las dos al tiro? Sí, un segundo. Diputada. Sí. Ya, gracias, Presidenta. Saludar, subsecretario. Efectivamente estoy aquí en la Comisión de Minería, ya que, bueno, como usted sabe, este proceso lo hemos seguido desde el primer momento en que llegó la discusión del royalty a la Cámara de Diputados, por lo trascendente que es para nuestro país, pero también como comuna de O'Higgins, cuál es lo que nos afecta directamente también. Entonces, un poco para redondear todo lo que se ha hecho como gestión en este tramo, digamos, junto con la diputada Riquelme, hemos estado en permanentes conversaciones, porque se entendía que el proyecto venía con urgencia, venía en tercer trámite, habían cosas que no íbamos a poder subsanar en la discusión en la Cámara, por ende también se entendía que todo este reglamento, todas estas definiciones y todo esta, en el fondo, entender que técnicamente va a significar que es una comuna minera y que no es una comuna minera, está en esta construcción. Pero sin perjuicio de aquello, nosotros hemos, junto con el alcalde y todo lo que también el alcalde ha desplegado, recabado cada vez más información, antecedentes históricos, de técnicos, de operatividad, de distintos antecedentes que, como lo hemos planteado desde el comienzo de nuestro juicio, entran en estas externalidades negativas y todo lo que significa también estar colindante con la minera de extracción más grande del mundo.
Y también, como se lo hemos hecho saber, subsecretario, hay otras comunas colindantes de la región de O'Higgins que también tienen algunas de estas características. Entonces yo me reuní con el director también de Cochilco y también él nos explicó lo mismo, que él técnicamente estaba armando el reglamento, lo que iba a tener que ponderar también qué significaban estas externalidades negativas, ambientales, sociales, etcétera, y cómo estas iban a jugar también en la ponderación en esta tabla de factores, que entendemos también que eso está en construcción, y también por lo que hemos recabado los plazos serían agosto, septiembre para poder tener noticias de esto. Así es que me parece también muy pertinente y recabar esta historia, pero también poner estos énfasis en donde lo que se generó en la Comisión de Hacienda fue una simulación para efectos de la discusión, pero no es efectivamente digamos lo totalmente, por así decirlo, legal de que es una comuna minera. Y esto también hace un poco de las comunas que aparecían en el listado también, versus las que no aparecían. Yo creo que eso también hay que precisarlo bien, porque si usted nos dice hoy día, subsecretario, que hay un fondo común en que si entran más comunas mineras, obviamente esos valores simulados que se difundieron también van a tener una variación, y eso también hay que tenerlo como elemento presente en la mesa, porque ustedes como comisión van a recibir hoy día Rancagua y posiblemente también otras más pudiesen también ser solicitando, digamos, de que se atienda su solicitud y con justa razón. Nosotros también con la diputada Riquelme hemos recorrido también el distrito, hemos recabado también informes desde Codegua, Olivar, Doñihue y todo porque O'Higgins tiene 82 kilómetros de relave, entonces también todas esas externalidades se las van a hacer llegar, subsecretario, y también a Cochilco y Hacienda, y a quien usted no estime pertinente, para que también en esta elaboración sean considerados todos estos antecedentes y no quede ningún antecedente fuera para la decisión final de este reglamento técnico, y que, como siempre lo hemos dicho, no quede desde visto de afuera que hay un arbitrio acá porque comuna es y no, sino que hay decisiones técnicas que subyacen a esta decisión. Así que yo quiero agradecer también al alcalde, a los concejales y a todo Rancagua que se ha sumado también y está muy pendiente de esta discusión por su valor histórico, y también acercándonos prontamente a una conmemoración más de la nacionalización del cobre en la ciudad de Rancagua. Así que muchas gracias también a la diputada Riquelme, que gestionó esta reunión, y como desde el momento uno vamos a estar atentos hasta que el reglamento esté listo y podamos tener un segundo evento en Rancagua por este royalty minero. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Subsecretario, ahora sí la palabra. Bueno, la primera pregunta la respondió la diputada González. Efectivamente, entre agosto y septiembre tenemos la proyección, yo diría septiembre, de poder tener el reglamento elaborado, para responder lo que señalaba el diputado Mateson. Respecto a lo señalado por la diputada González, más bien yo diría que eso es poco espacio de opinión, porque es más bien su intervención, y es como ella mira el proceso. Esto lo hemos conversado harto, efectivamente, tanto con ella como con la diputada Riquelme en distintos momentos. Pero acá lo relevante es poner énfasis en lo que yo sostenía al principio. O sea, no es discrecional esta discusión. Esto va a emanar de informes técnicos. Me parece muy importante que si Rancagua ha logrado obtener información, la ponga a disposición, aunque no tengo duda de que Cochilco también la tiene a la vista, dado que es la entidad técnica por antonomasia para poder abordar este tema. Y eso podría derivar efectivamente en una evaluación técnica diferente a la que hicimos nosotros, donde yo partí señalando que no somos los órganos competentes para hacer esa definición y que la simulación fue simplemente eso, una simulación, ¿no? Y yo he tratado de ser bien en ese sentido, claro, está en todos los lugares donde hemos ido a conversar sobre este tema, donde se nos consulta. Yo tengo audiencias de manera permanente con alcaldes y alcaldesas de todo el país que me preguntan estos temas, y siempre yo les digo, estos son referenciales, esto es una simulación, la simulación puede dar un resultado distinto si es que se operacionaliza la ley ya con todos los elementos técnicos sobre la mesa. Eso es muy relevante porque hay que ser muy responsables también. Evidentemente, yo creo que nadie quiere que tengamos un escenario de
rebaja de recursos para los municipios, qué sé yo, sino que más bien cómo esto realmente le permite darle impulso a comunas que hoy día necesitan apoyos financieros para poder sostener su desarrollo, y también a las comunas que han visto o se han visto afectadas por muchos años a las externalidades propias del proceso extractivo, que es tan traumático como el de la gran minería del cobre. Por lo tanto, si logramos cumplir con esos dos objetivos, hemos dado un gran paso hacia adelante como país, y por lo tanto hay muchas razones para estar contentos. Así que toda la disposición, reiterar la presidenta y a través suyo a todos los parlamentarios, también a los alcaldes y alcaldesas, que en general ya lo hemos establecido así, la disposición de poder iterar técnicamente cuando llegue el momento. Digo cuando llegue el momento porque todavía estamos esperando los informes, no contamos todavía con el estado necesario de avance para hacerlo, del reglamento y de los instrumentos que nos van a permitir luego la distribución de estos 450 millones de dólares que establece el proyecto de ley, la ley más bien ya, de royalty a la gran minería. Entendiendo que el próximo año tenemos la mitad, que es el Fondo Puente, y eso es una muy buena noticia también para todos y todas. Así que eso es algo que vamos a tener que discutir también durante la tramitación de la ley de presupuesto. Así que eso, presidenta, y agradezco el espacio que se nos ha dado para poder explicar y profundizar en este tema. Sí, muchas gracias, subsecretario. Gracias también a quienes hoy día vinieron a exponer y generar también esta instancia que es la que entrega la comisión y cada uno de los diputados, que siempre estamos llanos a poder generar estos encuentros para buscar las respuestas que muchas veces pareciera que no están, pero bueno, aquí estamos trabajando, así que agradecemos, ¿cierto?, al subsecretario y quedamos ahí al pendiente. Así que muchas gracias, y habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión, se levanta.